Ok, malestar en la cultura capítulo 2. En el capítulo anterior hemos establecido que somos individuos, es decir, que existe una diferencia entre el yo y el resto del universo, por lo que aquí viene Freud a explicar qué leches es lo que pretende hacer el yo con su vida. Los conceptos clave de este capítulo son 1. La búsqueda del placer, 2. La inevitable aparición del displacer y 3. Unas pinceladas de cómo la religión tiene que ver con todo esto. Quiero mencionar que en la época de Freud la religión funcionaba casi como un sinónimo de la actual cultura por su papel regulador con la vida, así que os invito a traducir mentalmente una palabra por la otra en el resto del vídeo. Este capítulo abre sirviéndose fuertemente de la religión. Hace una definición de este concepto desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, es una fuerza que te impone moralmente lo que tienes que hacer, y por el contrario, una válvula de escape con la que aliviar el sufrimiento que conlleva el no cumplimiento de estas directrices. En este punto, en la cabeza de Freud debe de haber un torbellino de ideas que se resume en la siguiente cadena de preguntas retóricas. Entonces, si la religión nos impone lo que debemos de hacer, ¿es esto lo que da una finalidad a la vida? Si desaparece, ¿acaso qué nos queda? ¿Cuál es el objetivo final de la vida de todo sujeto cuando no hay nada más que se lo indique? Y por último, ¿qué podemos ver de esto cuando todavía el sujeto no se ha insertado en la religión? Aquí es donde entra una de las principales hipótesis de Freud. Dicho de una manera romántica, todos queremos ser felices, que queremos alcanzar la homeostasis. Es decir, el objetivo final es la búsqueda de la satisfacción o la búsqueda del placer, y por ende, la inhibición del displacer, que para Freud es lo mismo a nivel práctico. Lo aclaro. No es lo mismo sumar que no restar, pero Freud los equipara, es decir, evitar displacer no da placer en sí mismo, pero cuenta como tal. Si recogemos edal, en caso de que esta imposición de la religión supusiera una experiencia displacentera, el sujeto buscaría una forma de anestesiarse y lo podría hacer de tres maneras posibles. Primero, buscando una distracción que le haga olvidarse de que no puede obtener esta satisfacción. Por ejemplo, quiero un helado, pero no tengo dinero para comprar un helado, y para evitar el displacer que supondría no comer helado, trato de olvidar que quiero comer uno. Segundo, sustituyendo la satisfacción del placer que busca por otra diferente. Esto es muy común porque hay personas que confunden el cansancio con el hambre. Yo quiero un helado, pero comer helado me engordaría y eso es insatisfactorio. En vez de eso, tomo café, que me quita el hambre y me pone feliz. Tercero, estando en un estado alterado de conciencia. Por ejemplo, yo quiero un helado que no puedo comer. Y para evitar esta sensación desagradable, me duermo o me pego un viaje de ácido. Entonces, si como hemos dicho antes, la religión debe de poder aliviar el displacer que produce sus inescrutables designios, ¿en cuál de estas tres categorías entra? De la misma manera podemos tratar de categorizar con qué tipos de displacer puede tomarse uno. Freud dice que existen tres fuentes de displacer. La primera es la naturaleza, que trae catástrofes, enfermedades, estaciones demasiado frías y demasiado calientes. Por suerte, el humano poco a poco va poniendo diques y, por increíble que parezca, va poniendo cercas al campo. La segunda fuente es el cuerpo. Por un lado, se deteriora de manera natural. Por otro, también produce sensaciones desagradables como frío, hambre, dolor. Pero lo más importante es que el cuerpo limita el acceso al placer. En ocasiones, la satisfacción requiere un esfuerzo displacentero. Por ejemplo, si hay que levantarse por el mando de la tele para cambiar el canal. Quiero satisfacerme viendo otra cosa, pero tengo que hacer un esfuerzo para coger el mando. Pero si me levanto me aburro, que no mola. Pero si me tengo que levantar tengo que hacer un esfuerzo, me tengo que mover. Se ve bien como el propio acto de querer satisfacerme requiere pasar por una insatisfacción, por un displacer. Es como el capítulo de Los Simpsons del yogulado maldito. Sobre él pesa una horrible maldición. Eso es malo. Con derecho a una talina de yogurlado. Eso es bueno. El yogurlado también está maldito. Eso Al igual es que malo. con la fuente anterior, algunos de estos aspectos de la conciencia, la tecnología y la medicina también están poniendo freno, pero sobre otros igual ni siquiera se puede.
La última fuente de displacer es la interacción con los otros. Desde que los otros nos hagan la puñeta hasta el hecho de que no accedan de manera inmediata a lo que queremos, los que tengan hijos sabréis de lo que estoy hablando, son motivos directos de displacer. Y por supuesto, pasando por una gran retahíla de ejemplos y casos como faltas de comprensión, diferencias entre moral, cultura y un gran etcétera. Evitar este displacer es complicado. O bien te reduces a la más ermitaña de las soledades para estar tranquilo, que es lo típico que hacían los monjes budistas que todos tenemos en mente, o bien trabajas codo con codo junto a otros para aplacar las últimas dos fuentes mencionadas, especialmente la de la naturaleza. Por supuesto, la forma más efectiva de evitar este displacer es hacer que lo placentero no pueda ser denegado. Freud llama esto sublimación, lo que Lacan termina llamándolo síntoma, y lo proporciona el trabajo mental, como el arte o la implicación profesional. El inconveniente que señala Freud es que su acceso no es para todo el mundo. No podemos olvidar mencionar la estrategia para evitar el displacer proveniente de la interacción con el otro, que es dedicarse al amor. Ojo con esto, Freud podría estar aquí señalando a la transferencia de la clínica también. Por supuesto, la palabra amor, también cuidado con esto. Aunque lo aclararemos en próximos capítulos, en este mismo también dice que no debe de confundirse con la satisfacción sexual. Dicho sea de paso, también es otra forma de obtener una satisfacción válida que menciona Freud en el capítulo. Y como fuente de displacer, la religión, ¿en cuál de estas tres categorías entra? Respuesta: para mantener ese equilibrio, encontrando el placer sin llegar al displacer, el yo se adscribe a una comunidad, se suscribe, se junta, se agrega. Esta comunidad actúa como limitador de goce. ¿Qué tan importante es todo lo que hemos mencionado hasta ahora? Pues hay que tenerlo todo bien claro. En el capítulo anterior y en este se está sentando los preámbulos para poder entender todo lo siguiente. Freud se basará en el principio de la búsqueda de la satisfacción para poder explicar la dinámica de la cultura en su regulación mediante la culpa. Si hasta aquí ha estado utilizando un lenguaje filosófico con algún que otro término puntual de psicoanálisis, de ahora en adelante se servirá de estos para poder hacer una descripción puramente psicoanalítica, con un lenguaje cada vez más tecnificado. Ya se ha mencionado en el capítulo 1 que este libro hace una incursión en la sociología. Por tanto, es relevante ver cómo extrapola el principio del placer, que hasta ahora le ha servido para explicar el funcionamiento del sujeto de forma individual, con el principio de la realidad, que viene a decir que el sujeto debe de modular su acceso a las satisfacciones para entrar en contacto con lo colectivo. Todo esto se articula como un efecto macroscópico del principio del placer, solo que en este caso se prioriza el placer colectivo ante el individual. Esta idea se ha reproducido también en algunas obras literarias distópicas de sociología, como por ejemplo El universo de ciencia ficción de Isaac Asimov, en el que para romper todas las paradojas que producen las leyes de la robótica que quieren proteger a los humanos, se genera la ley cero. Como relevancia intrínseca es necesario primero entender la insistencia de Freud con la religión, porque en su época tenía un papel regulador de la norma y la moral social hasta el punto de tener la misma o más autoridad y poder que algunos gobiernos actuales. Es normal pensar que cuando habla de religión es casi lo mismo que cuando habla de cultura. Hoy día la religión flojea y no tiene tanta influencia sobre la norma reguladora moral. Entonces, ¿quién ocupa el espacio de la religión hoy en día? Si hacemos uso de nuestras habilidades críticas, bien podríamos poner objeciones a lo que explica Freud en este apartado. En primer lugar, la manera en la que actúa cada uno supone una economía del placer. Todo es obtener placer o evitar displacer. Esta idea para nada es novedosa. Ya la menciona Aristóteles con su famosa búsqueda de la virtud como medio para obtener la felicidad. Esta idea para nada es novedosa. Ya la menciona Aristóteles con su famosa búsqueda de la virtud como medio para obtener la felicidad. Y aunque no es exactamente lo mismo, porque Aristóteles habla de que la virtud es el medio, mientras que para Freud es un mecanismo per se o un fin. Si entrecerramos un poco los ojos, no nos costaría confundir la perspectiva de Freud con un paradigma hedonista. No por su entendimiento ético, sino por el funcionamiento pragmático. Desde aquí es fácil saltar hasta la segunda objeción. Sería simplificar demasiado suponer el displacer como un efecto puramente negativo. Por poner un ejemplo,
El aburrimiento, una sensación cuasi prohibida en pleno 2025, si lo miramos desde el ángulo correcto, es lo que nos ha llevado evolutivamente hasta donde estamos. En el pasado sirvió para ayudarnos a explorar nuevos horizontes, para buscar adrenalina, para crear útiles. No son cosas que se hace uno cuando está ocioso, como un león panza arriba al sol, sino que cuando estás aburrido, esto te empuja a levantarte y a hacer cosas. Además, el aburrimiento no solo es lo que te lleva a levantarte del sofá, sino que se empieza a especular hoy por investigadores, y por mí mismo, que los beneficios de tener un poco de tolerancia al aburrimiento pueden llegar a implicar incluso una capacidad de bajar el nivel de estrés medio de la vida cotidiana. Bien es sabido que los niveles de cortisol en sangre disminuyen notoriamente con la meditación. Entonces, ¿cómo evaluar la tolerancia al displacer que tiene el sujeto en la economía del displacer propuesta por Freud? ¿No hay tolerancia a esto? ¿Y intolerancias al placer? ¿No se limita el acceso al placer de forma individual de manera nativa? Ok, tarea para la casa. Por último, también es destacable la indiferenciación que hace entre homeostasis y placer. Aunque en esto no me quiero detener demasiado porque el texto da toda la sensación de que Freud ya lo tiene en cuenta y lo ha tratado extensamente en otro momento o fuese a hacerlo en un futuro. Pero, ¿qué podemos extrapolar de todo lo que he mencionado? Yo aún no entiendo por qué hay tanto revuelo con el psicoanálisis. Si la economía del placer es el hermano gemelo de la teoría del condicionamiento operante. No es exactamente lo mismo, pero tiene un aspecto muy similar y lo único que se llama de otra forma. En cuanto a la química del placer, más allá de hablar de los neurotransmisores del placer, las dopaminas o del dolor, como el funcionamiento del glutamato y las sustancias P, la búsqueda del placer de la que habla Freud engloba moléculas en dos grupos, unas que producen satisfacción, no tanto un placer en sí, y otras que producen displacer, y la dinámica o el acceso a estas moléculas o su retirada es lo que fundamenta su economía. Llegamos ya a las citas de interés de este capítulo. 1. Lo que el hombre común entiende por su religión le asegurará una cuidadosa providencia que vela por su vida y resarcirá todas las frustraciones parecidas en el más acá. Este es relevante por el tema de la culpa y el castigo. Se puede ver cómo va preparando el terreno para los posteriores capítulos, en los que se destaca la culpa como el engranaje vital para el funcionamiento de la cultura. Justo después lo aclara, en el momento en el que dice que Dios recoge todo este arrepentimiento. 2. Existen sustancias extrañas al cuerpo cuya presencia en la sangre y los tejidos nos procura sensaciones directamente placenteras, pero a la vez alteran de tal modo las condiciones de nuestra vida sensitiva que nos vuelven incapaces de recibir emociones de displacer. Ambos efectos, no solo son simultáneos, parecen ir estrechamente entrelazados entre sí, pero también dentro de nuestro quimismo propio debe existir sustancias que provoquen parecidos efectos. Antes he tratado de hilar estos temas que trata el capítulo con la neurociencia. El caso es que cuando se describió todo esto apenas se conocía la dopamina. Se estaba hablando de ello unos 7 años antes de la publicación del libro. ¿Acaso estaba prediciendo Freud los receptores de la IMAO, los opioides y los dopaminérgicos, serotoninérgicos, etc.? Pues no lo creo. En caso de tener conocimiento del descubrimiento de alguna molécula, es natural pensar que hay otras, aunque no se sepa el nombre. Por ejemplo, los receptores opiáceos, hasta la década de los 70, casi ni que se mencionan. Pero no eran conceptos extraños de imaginar. Recordemos que Freud era neurólogo y la química ya empezaba a estar avanzada. Y con esto hemos llegado ya al final del vídeo. Me queda despedirme. Esto es Fulciamus Atlas. Lo típico, suscríbete, dale a like. Para poder explicar la dinámica de la cultura en su